y todas. Mi nombre es Viviana Pinzón, soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, defensora de derechos humanos, defensora de los derechos de las mujeres y desde ya hace 6 años pues trabajo con comunidades indígenas y campesinas en la Orinoquía colombiana. Actualmente trabajo en la Defensoría del Pueblo en el sistema de alertas tempranas, de la mano de líderes indígenas de acá de la región. Y desde hace 5 años hago parte de una colectiva feminista que se llama La Ciudad en Voz de Mujeres, con la que buscamos a partir de la educación popular llegar a mujeres y hablarles de la importancia de reconocer las violencias de género y de alzar su voz por medio de la radio como un medio de comunicación para expresar lo que de pronto en muchos lugares quieren que callemos. Entonces, esto es como un poco de lo que he hecho. Me siento muy honrada de ser parte de este espacio, muy nerviosa porque llevo un buen tiempo viviendo acá en Bichada sin muchas posibilidades de conexión. Las veces que he estado en los diplomados ha sido difícil por el tema de conectividad, entonces creo que esta es como la segunda o tercera vez que hago un ejercicio así, tipo clase, por chat y esto, digamos que para ustedes ya es mucho más normal, pero para mí aquí en la distancia no, entonces espero me entiendan. Eh, bueno, ¿están viendo mi pantalla? Las diapositivas. Sí, señora. Sí, señora. Listo, entonces vamos a empezar. La idea, el objetivo de esta sesión es especialmente fijarnos en las violencias basadas en género. Para eso entonces les propongo y hablar cómo estas violencias también se relacionan con las mujeres rurales o con la mujer y el territorio. Y para ello entonces les propongo 4 puntos. Uno inicial, que es un ejercicio de presentación para también conocerles a ustedes. Otro que es más conceptual, donde vamos a hablar qué es género, qué entendemos por violencia, cuáles son esos tipos de violencia y algo del marco normativo que existe alrededor del reconocimiento de las violencias basadas en género. Un cuarto momento donde hacemos unas reflexiones sobre por qué hablar de violencias de género también en la ruralidad o por qué hablar también de las mujeres en la ruralidad y cómo ellas están atravesadas por unas violencias y unas desigualdades particulares. Y finalmente, si el tiempo nos da, esperemos que sí, como un compartir de sensaciones o de reflexiones y sentires. Aquí también la idea es como no volverme un monólogo, sino estar como constantemente en la presentación. Hay algunas preguntas para que podamos como escucharles. Creo que yo aquí pues soy muy afortunada porque entiendo que quienes hacen presencia en este espacio son maestros y maestras que están en la ruralidad y que seguro tendrán mucho que compartir y yo pues mucho que aprender de todo lo que ustedes saben y quisieran transmitir en este espacio. Entonces vamos a dar ya inicio. Somos como 24 personas conectadas, qué chévere. Entonces propongo para iniciar, para presentarnos, no sé si ahí alcanzan a ver, es que no sé si ven toda la presentación o solo un pedacito. ¿Ahí ven la diapositiva? Vemos un pedacito, de pronto si hay un lado de ayuda que hay 2 flechitas, la grandes, ahí, ajá, ahora sí, perfecto. Listo, muy bien, listo. Súper, gracias Sofi por estar pendiente. Entonces, lo primero, para escucharles a ustedes, les voy a proponer que hagamos un ejercicio que es evocar a las mujeres que nos antecedieron o a las mujeres que inspiran nuestro andar. Entonces, quiero empezar como mencionando que pues que muchas mujeres han sido forjadoras de otras mujeres más fuertes o que hemos sido más libres, más empoderadas y que vieron en estas mujeres, las mujeres que ellas no pudieron ser. Y que muchas de nuestras abuelas y madres fueron artesanas de esa libertad de la que hoy gozamos en día y sabían que eran la generación siguiente donde estaba el cambio y que no renunciaron a pesar de las dificultades que las atravesaron en sus épocas. Entonces, quiero hacer mención de esto como para que hagamos este ejercicio de presentación y es que pensemos en un momento en las mujeres que nos han antecedido, sean madres, sean abuelas, otro tipo de vínculos, y cómo ellas han abierto un camino también que les ha costado soportar múltiples violencias y pues como un mundo muy desigual y duro para el ser mujer. Y que pensemos en ellas un momento
de cómo ellas nos abrieron paso, seamos hombres o seamos mujeres, pero cómo ellas nos abrieron paso a lo que somos hoy. En ese sentido, quiero empezar el ejercicio de presentación para que ustedes lo continúen conmigo y es como decir mi nombre y decir esas mujeres que nos anteceden y por qué nos inspiran. Entonces sería algo así, para que ustedes también, los 24, 25 que quieran participar, lo repliquemos. Entonces, mi nombre es Viviana. Las mujeres que me inspiran y que me anteceden, mis ancestras, pues comparto la foto con ustedes, es mi mamá y mi abuela, y me inspiran porque ellas tuvieron que, mi abuela es una mujer campesina que vivió toda su vida del campo, de la siembra de frutas, y traía frutas en Cundinamarca, y traía frutas, llevaba frutas a Bogotá, y con eso pues alimentó a sus 14 hijos. De donde salió mi madre, que ha sido una madre soltera, de la que soy su hija única y en la que he reconocido la importancia de la crianza y los sacrificios por los que tienen que pasar las mujeres en esta situación maternal, y quienes me inspiran todos los días pues a ser valiente, independiente y a honrarlas, diciendo y pues gratificando todo lo que ellas hicieron para que yo hoy goce de más accesos de derechos y de oportunidades y de libertad en mi día a día. Entonces ellas son, las dos se llaman Clara, Clara mi abuela y Clara mi madre, son las mujeres que inspiran mi andar. Entonces, en ese sentido, también los invito a ustedes, en los que quieran prender la cámara, el micrófono, para que me cuenten quiénes son las mujeres que inspiran su andar, y evoquemos a esas ancestras, así estén o no estén en el plano físico, pero pues que han sido indispensables en lo que somos, en los hombres y mujeres que somos hoy en día. Buenas tardes. Mi nombre es Policarpo Galindo y la mujer que ilustra y que mantiene mi ser hoy es el recuerdo de mi madre como una mujer de campo, como una mujer luchadora, donde definitivamente no habían derechos para inicialmente hace 60, 70, 80 años, y la mujer era tratada más como un objeto, y pues considero que ella generó una lucha inmensa para lograr salir del campo y llevarse a sus 10 hijos a la ciudad para formarlos y para sacarlos adelante sin el maltrato del que era como víctima y pues el pan diario, ¿no? Considero que es una gran luchadora porque, pues a pesar de vivir en esas condiciones, identificó que las hijas que ella tuvo y los hijos, tuvo 5 hijas y 5 hijos, tenían en ellos podía identificar una cantidad de personas con derechos y los crió a todos con las mismas cualidades, o sea, mejor, con la misma concepción de que todos tienen como seres la oportunidad de ser sujetos de derecho. Y en ese sentido, mis hermanas y los hombres somos hoy respetuosos de el trabajo y de la concepción que se tiene de la mujer, y de nosotros como hombres consideramos que es muy importante que haya habido alguien que le dé a uno como ese elemento de formación para decir la mujer es importante, y no solamente asuma el papel de la masculinidad y del machismo como una forma de imposición y de trascendencia, diría uno, de generación en generación. Entonces, afortunadamente, como que esa fue una generación que logró generar un cambio donde se empieza a disminuir el machismo físico sobre todo. Bueno, y pues si está el físico,
de por sí están todos los otros ahí que tienen la connotación ahí el otro, los demás, el psicológico, el verbal, bueno, todos. Esos no se dejan de lado. Pero sí considero que se logra generar un cambio cultural y hoy tener una formación diferente y aceptar y personas que respetan y que se hacen respetar. Yo diría que se genera algo de autonomía, de dignidad, sobre todo en el respeto por la persona, por el otro o por la otra. Y pues no, muchas cosas, pero pues es que es mucho lo que hay que hablar. Gracias. Gracias, Policarpo, así es como el reconocer lo que hicieron las otras, pero también lo mucho que hay que construir. Si bien se han dado pasos importantes, todavía queda mucho por andar en el camino por la igualdad. Y muy importante también lo que nos dices de reconocer en nuestras madres todo esto que vivieron, pero también reconociendo que muchas hoy están igual o en condiciones más Sí. desiguales que las que vivieron nuestras madres. Listo, un gusto Gracias. conocerte. ¿Alguien más? Gracias, muy amable, Viviana. Sí, buenas tardes. Mi Hola, nombre es Magola Magola. Quintano. Vivo en Ecuador, por supuesto. Soy colombiana. Eh, claro, tengo de referencia a mi madre, campesina, 100%. De ella aprendí la tenacidad del trabajo en el campo, en la finca de café que tenían, cogiendo café. Bueno, no cogía café, por supuesto, pero sí en la lucha de escoger el café, de ayudar a secar el café a mi papá. Siento que de ella he aprendido muchas cosas y de ella también aprendí la tenacidad del trabajo. Por eso me gusta el trabajo del campo aquí en la casa debido a la pandemia que nos ha azotado en un espacio verdecito que tengo. Ojalá alguna vez pueda compartirles alguna foto de un huerto que tengo, porque me gusta el campo. Eso lo aprendí de mi mamá, eso traigo las raíces de mi ser campesina. Muchas gracias. Tenía apagado el micrófono. Muchas gracias, Magola, muy bello lo que nos dices y pues la idea es como al final de la presentación, en el último momento, hablar de esa relación del trabajo y la mujer campesina, tan invisibilizado que ha estado. Entonces, no sé, ¿quién más se quiere presentar? Buenas tardes, mi nombre es Isaías Baloco, estoy desde el Guaviare. La persona o la mujer que ha estado siempre ahí como que animándome y motivándome es mi madre. Cuando era niño le dio prioridad a que estudiara y que saliera adelante. E incluso ahora en estos años me motiva con frases pequeñas y muy propias del ser de mamá, a seguir como que cultivando mi interés intelectual y, y apoyándome en todas estas iniciativas que se me dan. Entonces, mi mamá, y de pronto por ahí en la adolescencia existió una mujer que fue indispensable eh, para ubicarme y centrarme en, en mi recorrido, que es una amiga que se llama Vicky Vázquez, ya bastante madura y pues sí, la aprecio muchísimo. Muchas gracias, Isaías. Es muy importante reconocer también a esas mujeres con las que no hay un vínculo familiar, pero hacen parte Exacto, de la aquí vos vida tenés que también. hablar es con él y decirle, mira, Nel, y leerle los mensajes, ¿no? Si te dice que se Y los pase Magola, a ella, dile que no, dile, no, no, esto es privado mío, pero si te los quiero. Ya, gracias, Sofi, por silenciar un momentico el micrófono de Magola. Listo, no sé si hacemos una última de otra chica, de otra mujer que nos quiera hablar para conocerles también. Y si alguien más, pues en el transcurso de la presentación, cuando hablemos, me cuentan su nombre, un poquito de dónde vienen, qué hacen.
Hola, Hola, Cristina. hola, buenas tardes. Bueno, digamos que las mujeres que inspiran mi andar, por un lado, pues principalmente pues está mi madre, igualmente mi abuela materna, pues como lo has comentado tú y como lo comentó Magola, pues también vengo de una familia campesina. Eh, digamos que son mujeres que han sido muy trabajadoras, mujeres muy fuertes, muy, digamos, insistentes, perseverantes. En el caso de mi mamá, pues y como muchas madres, pues es de aquellas que han pensado que la mejor herencia que pueden dejar a sus hijos e hijas es la educación. Entonces ha luchado siempre mucho pues por ayudarme y de igual manera ayudar a mis hermanos en nuestra educación. También pues mujeres de mi generación también me inspiran como mi hermana, muchas amigas. Entonces también como que siempre busco reconocer pues en cada mujer que conozco también esa sabiduría, pues como ese reflejo, ¿cierto? Y ver cómo lo que nos une, esas historias en común, esas luchas en común. Entonces, pues, muy agradecida por poder participar en esta sesión y por empezar pues con una reflexión tan bonita. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Me hizo recordar algo y es como de cuando hablas también de las amigas, de las mujeres que nos rodean, de lo importante que es reconocer la historia de la otra, ¿no? En este mundo nos han enseñado que las mujeres, en el mundo capitalista globalizado, nos han enseñado que las mujeres tenemos que destacar o visibilizarnos específicamente por ciertos atributos o formas de ser mujer y a veces nuestras historias cuentan cosas mucho más valiosas de las que ese mundo nos exige todo el tiempo. Entonces, muy bello eso que reconozcamos en la otra, sean nuestras madres, nuestras amigas, nuestros familiares, esas historias de valentía y de dignidad de quienes nos rodean. Entonces, muchísimas gracias a Cristina, a todos, a Magola, quienes participaron en ese espacio de presentación. Esperemos que a lo largo de esta clasecita nos vayamos conociendo aún más. Entonces, con este ejercicio también quería aprovechar y es que el hablar de quienes nos anteceden es súper importante porque nos permite entender el aporte histórico tan valioso que han hecho las mujeres en la construcción de sociedad, pero lo invisibilizado que ha sido. Y con ello pues voy a traer una experiencia de trabajo con las comunidades sicuanis y es que en algún momento hicimos un ejercicio con las mujeres mayoras de recordar cómo esas mujeres de la mitología o esas mujeres de las historias de las ancianas que ya no se contaban tanto porque pues la colonización también ha tenido su efecto en las comunidades rurales y es que el rol de la mujer se ha desdibujado mucho, se ha borrado y encontramos en esta comunidad sicuani del Bichada, en el resguardo de la llanura, en el resguardo de la llanura encontramos la figura de Coneiva, que era una mujer guerrera de los sicuanis, como una mujer en la cosmovisión sicuani, que luchaba y defendía y que fue quien enseñó a hacer las artesanías que hacen las comunidades indígenas y quien tejía para ir también a la guerra, pero que también la artesanía, ella enseñó la artesanía como un lugar de encuentro entre las comunidades y de compartir del Unuma, que llaman las comunidades indígenas de la Orinoquía. Y con esto quiero decir que es muy importante el hablar del pasado y de las historias que nos antecedieron, porque allí está mucho de lo que se ha querido ocultar, de lo que no se ha reconocido y de ese aporte tan valioso e invisible, tanto en nuestras familias, pero también allá afuera, acá afuera en los territorios con las comunidades. Eso en un primer momento. Entonces, pasando como ya el ejercicio de presentación, quisiera que todos los otros que no hemos escuchado las voces
podamos ver esta imagen. Entonces, ahora lo que queremos hablar, para hablar de eso, es la violencia de género. Vamos a empezar hablando qué es eso del género, de esa categoría género. Y para ello les traje esta imagen que, como ven, son dos perfiles, un perfil rosado de una mujer y un perfil azul de un hombre, y unos elementos, ¿no? Como unos colores, unas cositas allí. Entonces, los demás que quisieran participar, ¿qué les evoca esa imagen? ¿En qué piensan? ¿Por qué esos elementos allí y no en otro lugar? Para que empecemos la reflexión. Profe, se le perdió la presentación. Ay, mi madre. No estás ¿No compartiendo la la estaban pantalla. viendo? No. No, señora. Ay. O sea, no vieron nada de lo último que hablé. Ya voy. Ahí. ¿Ya? Ya, Me avisan, ahora sí. por favor. Ahora Listo. sí se está viendo. Como les digo, que yo no he estado No mucho está. en la virtualidad. No soy tan buena con esto. Listo. Entonces, aquí es lo que les contaba de la comunidad indígena Sicuani y de la importancia de Coneiva como un ejercicio también de cómo quienes trabajamos en la ruralidad, pues también tenemos esa labor muy grande de escucha por las historias del pasado de las mujeres. Y aquí está la otra diapositiva que ya les estaba presentando y a las que le pedía que la miraran un momento y se detuvieran en ella, en los colores y en las formas, y ahorita me contaran qué les evoca o qué piensan, digamos, las formas que hay allí, las cositas, los accesorios, los colores, las formas. ¿Qué les hace pensar esa imagen? Buenas tardes, profe, mi nombre es Sí, buenas tardes. Listo, entonces vamos con Claudia y después con José Pablo, ¿listo? Para que no nos desconectemos. Cuéntanos, Claudia. Viendo la imagen, creo que la palabra género muestra aquellas características que da por su condición a lo femenino y a lo masculino. Listo, Claudia. ¿Y en la imagen cómo lo podría relacionar? ¿Cómo ves ahí la imagen? Pues la imagen yo la veo como el hecho de que a las mujeres, y tanto a las mujeres como a los hombres, siempre se les ha otorgado como unas cierto tipo de condiciones, ¿no? Entonces el hombre siempre va a ser idealizado o representado con el color azul, la mujer con el rosa. Por lo general las mamás, cuando uno es madre y uno espera a una niña, la tendencia es a comprar el vestido rosa, las cosas con colores rosas, y como que desde ahí se empiezan a etiquetar a las personas, ¿no? Como que no se les empieza a dar esa voz frente a lo que les gusta, frente a lo que ellos son, sino que a lo largo de la vida los hemos venido etiquetando. Igualmente lo hacemos en el colegio también. Entonces siempre que vemos, o cuando una profe ve a una niña jugando fútbol o jugando con los niños, siempre entonces tendemos a decirles, no, mira, las niñas tienen estos juegos, estos roles, los niños tienen estos roles, y terminamos encasillándolo entre cosas buenas, cosas malas, y lo que debe hacer una mujer y lo que debe hacer un hombre. Entonces como que no se tiene en cuenta la voz de los niños frente a su desarrollo sexual. Listo. Muy bien, Claudia. Ya recojo cosas de lo que nos contaste, entonces vamos con José Pablo. Sí, buenas tardes. Aquí viendo las imágenes, tanto en género masculino y femenino. En mis concepciones, yo diría que cada uno de los géneros tienen su forma de cómo integran en la vida cotidiana. La mujer es la roja, en sus imágenes se reflexiona mucho tanto a la necesidad de ellas personales. En todo tiene que ver, tanto el hombre también tiene
tienen una dirección donde puede estar como viajando, trabajando, comunicaciones. A eso refleja como en los hombres. Debería como deberías compartir el 50-50 de cada uno de sus trabajos o de sus necesidades. Entonces, aquí, bueno, lo dejaría hasta ahí, pero más adelante, ya de acuerdo al compartir de cada uno de los conceptos, ahí vuelvo a participar. Gracias. Listo. José, Claudia, un gusto conocerlos. Sí, efectivamente, voy a recoger como lo que ustedes dicen porque se aproxima mucho pues, a la reflexión que se quería traer con la imagen y es que efectivamente, históricamente se nos ha asignado unos roles, eso es el género, que históricamente se nos han asignado unos roles sociales y culturales que nos dicen de qué determinada forma se debe ser mujer y se debe ser hombre, ¿no? En una lógica muy de blanco y negro, que en este caso es muy de azul y rosado, y qué cosas determinan ser mujer y qué cosas determinan ser hombres. Y esa imposición del género, de lo femenino y lo masculino, de limitarlo de esa manera tan fuerte, pues también ha desencadenado en el sistema de creencias cultural, político y social en el que vivimos, ha tenido un efecto desigual porque a las mujeres se nos ha asignado de forma impuesta al ámbito de lo privado, ¿no? Como ustedes lo decían, de que las mujeres se hacen de eso desde la infancia, tanto a hombres y a mujeres se nos designan automáticamente unos roles desde el momento en que nacemos, nos dicen qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer, cómo nos debemos vestir y cómo no, cómo debemos pensar, cómo debemos sentir o qué no podemos sentir, ¿no? Y cuando hablamos de esto, si bien hay un tema de desigualdad muy fuerte de imposición hacia las mujeres, también tiene unos efectos en lo masculino, ¿no? En cómo han castrado al hombre de otros sentires y de otras posibilidades, porque todo el tiempo se dice que ser hombre es de esta forma. Entonces, un poco lo que se busca con esta categoría del género es entender, ponernos estas gafas violetas que nos permiten entender que hombres y mujeres somos sujetos diversos en las elecciones de nuestra vida, en nuestro lugar también mucho más igualitario frente a esas desigualdades históricas que nos han marcado en el deber ser de cada uno. Entonces, esta reflexión era para iniciar con qué es eso del género. Y es efectivamente como ustedes dos muy bien lo recogieron en sus ejemplos, el género se refiere a esos conceptos, a esas designaciones, atributos que la sociedad nos ha dado y que se han considerado como lo que el deber ser o lo que debería ser hombre y mujer. Y como esto, cuando uno se aproxima a esa categoría de género, entiende que esto ha marcado unas desigualdades históricas, ¿no? El asignarle unos roles a veces, asignarle otros roles a los hombres, ha coartado la posibilidad de las mujeres en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Y que esto pues ha desencadenado en estas desigualdades estructurales. Entonces quería empezar con esa reflexión para hablar de qué es la violencia de género, primero saber qué es el género, ¿no? Que se ha visto de esta manera muy, muy binaria de lo femenino y lo masculino, pero que efectivamente lo que ha hecho pues, los estudios de género es demostrarnos que no existe como una que tenemos que ver mucho más allá de esas designaciones binarias, sino que hombres y mujeres tenemos que tener una igualdad o una posibilidad de igualdad frente a nuestro desarrollo de identidad y con ello en los diferentes ámbitos de la vida. Quise traer también estas dos palabras y alguien, creo que fue el compañero que inició el espacio de la reflexión, Policarpo, que hablaba también del machismo. Entonces, quise traer también estos dos conceptos
conceptos antes de hablar de las violencias, y es que esas visiones de lo femenino como lo débil y lo masculino como lo fuerte no son gratuitas o no son como cosas esporádicas, sino que todo eso está soportado bajo una estructura en lo que efectivamente lo masculino tiene supremacía solo por ser masculino, y esa estructura o ese sistema, pues los estudios de género lo han llamado como el patriarcado. Y ese patriarcado está presente de manera estructural, es decir, no es algo casual o que ocurre de vez en cuando, sino que está ahí y permea todos los estados, todas las esferas de la sociedad, permea el Estado, la justicia, las leyes, las normas, las costumbres, las creencias, la religión como institución, las diferentes instituciones que componen la sociedad están permeadas de ese patriarcado. Es decir, evidentemente uno ve el reflejo de esa creencia de binaria y desigual entre lo masculino y lo femenino, como bien lo decía Claudia, cuando uno nace y le asignan unas cosas que la mamá le dice, que hay que vestirse así, o que esto para el niño o esto para la niña, pero no es solo culpa de la mamá, o sea, no es el hecho puntual de la mamá, sino es todo un sistema grande, amplio, que se llama patriarcado y que está ahí desde hace siglos. Y con ello, entonces, quiero hacer la diferenciación a propósito de lo que mencionaba Policarpo, de qué es el machismo. Y el machismo resulta ser, entonces, una actitud o un comportamiento desde ese sistema grande, engranaje que se llama patriarcado, donde siempre se considera a la mujer como inferior. Ojo ahí, porque entonces hago la anotación que el machismo no necesariamente es algo hecho solo por los hombres, ¿no? Sino que el machismo también son comportamientos o actitudes que podemos reproducir las mismas mujeres. Y con ello también reconocer que el identificar el patriarcado, el dejar de tener actitudes machistas es muy complejo cuando nosotras para nosotras las mujeres y para los hombres también y demás, es muy complejo porque desde el momento que nacemos estamos permeados de eso. Entonces, por más, no sé, teoría de género, aproximaciones que tú tengas a esto, pues todos los días está siendo bombardeado por el patriarcado, por actitudes machistas que hacen que no haya como que no, yo ya me salvé, yo no soy machista, sino que es muy jodido porque cuando desde el momento que tú pisas la calle o prendes el televisor o ves el celular, encuentras reflejos de ese sistema o mensajes de ese sistema patriarcal que acentúan esas desigualdades. Entonces, con esto quería decir que cuando hablamos de violencias de género, esas violencias también son resultado pues, de algo mucho más grande, y es cómo se ha concebido el género y cómo esa concepción del género viene anclado a este sistema que llamamos patriarcado. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguien tiene preguntas, dudas, comentarios? Sí, yo quiero hacer una reflexión en torno a esta. Muy buenas tardes. Aló, sí, buenas. Quiero habla hacer. con Jesús ¿Todo Abel. bien? Buenas tardes. Jesús Abel, mucho gusto. Cuéntenme. Aló. Hola, Jesús, lo escucho. Hola. Mucho gusto. Mi nombre es pues, Jesús Abel Das. Sí, aló. De acá del Sí, te escucho, corregimiento de Huachicono, Bolívar, del Cauca. Aló. Un gusto, qué chévere. Bueno, te escuchamos, Jesús. Sea con referencia a las que pasó hace rato, pues también hay un problema es también con la situación de lo que se llama el machismo, ¿no? Que a veces en la parte inconsciente de la mujer hay lo que popularmente hasta en una canción está escrito eso, y como estamos hablando de educación popular, es que a veces las mujeres son machistas, como dice Lisandro Mesa, porque los prefieren machos. En psicología, pues eso se llama síndrome de Estocolmo. Ella dijeron engendrada y formada en un hogar donde se vive la violencia, donde la palabra más tierna y encantadora es un madrazo. Pues, ¿qué sucede? Esa mujer, así se encuentre, digamos, un novio o un esposo que la trate con delicadeza, con ternura, en su parte inconsciente ella va a buscar un hombre que la trate duro, y el problema es que usted en la sociedad a veces escucha
de parte de la voz femenina, que muchas veces dice, yo necesito un hombre que me haga sentir, que me haga sentir que estoy con un hombre, entonces eso es también bueno resaltarlo. ¿Por qué? Porque estos son, como se dice, bases para generar violencia, y entonces eso se replica. Entonces esa replicación es lo que se conoce como síndrome de Estocolmo, que una mujer busca ese problema y se genera violencia. Entonces busca replicar el mismo modelo de hogar, de familia, en la cual se fue engendrada y formada, y se siguen repitiendo como patrones de círculo vicioso. Gracias. Listo, Jesús. Antes de pasar entonces a Magola, que tiene levantada la mano, un poco para retroalimentar la intervención de Jesús. Efectivamente, como lo mencionaba en la presentación, el machismo no es una actitud exclusiva de los hombres, sino también se reproduce en las mujeres. Y se reproduce porque efectivamente, como lo había mencionado, esto que llamamos las desigualdades de género o las visiones de lo que debe ser un hombre, lo que debe ser una mujer, y con ello también de los ideales de las relaciones románticas que deben haber románticas entre comillas, que deben haber entre hombres y mujeres, es algo que nos lo han enseñado culturalmente, que está instaurado ahí, que es muy difícil de romper, y en lo que nosotros pues como educadoras tenemos que darnos, y es que tenemos unas luchas por dar, y que esas luchas obviamente también tienen que ver con lo romántico, con lo privado, pues porque siempre se nos ha asignado a que la vida de la mujer está, si ese es un sentir de una mujer, pues está bien. El problema es cuando nos han dicho que eso es lo único que las mujeres podemos hacer, ¿no? Y cuando todo el tiempo nos venden novelas, cuentos desde que somos chiquiticas, de que nuestro objetivo en la vida es ese y no otro. Entonces, es muy difícil de romper, y creo que también nosotros como educadores populares tenemos es que entrar a propiciar la reflexión con la otra, más que juzgar en términos de decir, este tema que se llama el patriarcado es una cosa abrupta, que está todos los días, que está en las canciones, que como su merced lo dice, está en la novela, está todo el tiempo, y que es muy jodido, ¿no? Y que de la noche a la mañana tú no puedes decir como ya soy una mujer no machista y empoderada, sino que eso es todo un proceso que rompe desde lo mental, lo que nos rodea, la familia, y bueno, tiene muchas implicaciones. Entonces, Magola me estaba levantando la mano, entonces también le doy la palabra para la participación. Sí, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya, perfecto. Sí. Con respecto, bueno, tengo varias intervenciones. La primera es con respecto al término del género, ¿verdad? Igual así es, el género debe ser la igualdad entre hombres y mujeres, porque eso mismo lo dice la Biblia en Génesis, en el libro del Génesis. Ahora, y remonto aquí yo también la experiencia, esta situación se viene dando o se ha dado o se sigue dando es desde el hogar. No siempre nos marcaron, usted es mujer, él es hombre, usted no puede hacer esto porque esto es de hombres, usted no puede hacer esto porque esto es de mujeres. Entonces nos han enmarcado, nos han encasillado prácticamente, y por eso desde chiquiticos nos enseñan eso. Con respecto a lo que decía el compañero anterior, creo que era Jesús, soy psicóloga y jamás las mujeres buscamos que nos golpeen. No, eso ni siquiera está en el inconsciente, y ahí sí, cada quien tiene derecho de opinar, pero no es así, porque nunca queremos repetir la historia, sino que a veces por la misma manera como nos han educado, ¿no? Que usted se casó, que usted se unió a un hombre y ya tiene que aguantárselo, sea como sea, y ya tiene que morir con él. Por eso es, pero no porque en el inconsciente de nosotras querramos el maltrato. No, eso no es cierto. Entonces es lo que se nos ha marcado, ¿no? Lo que se nos ha marcado, y estamos encasilladas o estamos encasillados tanto hombres como mujeres. Ahora, el problema también es que hoy en día la mujer, con respecto a todo este feminismo y toda esta corriente, que es bastante complicado si nos entramos a analizar eso,
ya queremos ir al otro extremo y tampoco es así, ¿no? Entonces es la manera como en el hogar educamos a nuestros hijos. Yo conozco familias que sí se ha inculcado la igualdad, ¿no? Si el hombre, si la mujer barre, el hombre también lo puede hacer. Si la mujer lava los platos, el niño también lo puede hacer. Si el niño va a la huerta a arrancar una cebolla, la niña también lo puede hacer. Es decir, es ir sembrando desde ya en la mente de los niños que todos somos iguales y que por supuesto podemos hacerlo, uno puede hacer las actividades del otro y eso no nos quita el ser mujer o el ser hombre. Porque uno que escucha que si el niño lava los platos, entonces ya se vuelve gay. Que si la niña ya mucho en el campo, entonces ya se vuelve machista, o sea, se vuelve hombre. No, no, son mentalidades erróneas que lamentablemente nuestros antepasados, que eso les sembraron a ellos, que les siguen sembrando a ellos, o sea, que les sembraron a ellos, y hoy en día mucha gente sigue sembrando eso, pero eso no es así. Es la manera como hoy, y nosotros que estamos en este diplomado, creo que las que son mamás o las que quieren ser mamá, tienen elementos para ir desde ya cortando con ese sistema, como dice la profe, con ese sistema terrible que hay y que no es en Colombia, no es en Ecuador, es en todo el mundo. Muchas gracias. Que no es que las mujeres queramos ser violentadas, sino pues que los ejercicios de violencia son tan fuertes que salir de ellos es difícil. Y el Estado hasta hace poco, ya lo vamos a ver más adelante, se ha reconocido pues esas violencias y se ha buscado como visibilizarlas y apoyarlas. Por ahí Consuelo Romero había levantado la mano y doy también saludo a mis compañeros de la Primavera Bichada, con quienes he tenido la oportunidad de trabajar ya hace años atrás y a quienes me alegra mucho de verlos acá conectados. Entonces, Consuelo, ibas a levantar la mano y ya es la última intervención para poderle dar recursos, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Sí, profe, yo pues solamente quería, ¿Sí, Consuelo? escuchando a mis... ¿Nos vimos? ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Escuchando a mis compañeros, pues Sí. solamente quería como complementar que el machismo de una u otra manera se siente más en las zonas rurales. Pues yo he vivido en la ciudad, pero también vivo en la ruralidad y lo que uno alcanza a percibir es que en la ruralidad es mucho más fuerte el machismo. En la ciudad, en las urbes, eh, los hombres tienen lo mismo de género que se ha estado educando, bueno, se ha estado impartiendo la cátedra de género, el respeto del género, pues para mí tengo que se ha calado un poquito y que es mucho más difícil que allá en las ciudades, pues es un poquito más difícil que se sienta tanto el machismo como en lo rural. En lo rural sí es un poco más complicado porque pues acá no llegan de frente con el tema del género y los roles están muchísimo, muchísimo más definidos para cada uno. Viviana, necesito participar. Entonces, por ejemplo, acá en el sitio donde yo Sí, vivo, señor. el machismo es muy, muy fuerte y aparte de ser fuerte, no aceptan la calidad de que de pronto se respete la mujer, que la mujer tiene un poco más de formas de participar que no sean trabajando o arreglando los niños o haciendo de comer, bueno, etcétera. Pero sí, no sé si será acá nomás o si irá en la ruralidad de todo el país, pero en la ruralidad se siente bastante el machismo. ¿Desde dónde estás, Estoy desde el Consuelo? Sumapaz, desde el páramo más grande del mundo. Nada, qué dicha, qué bonito que nos acompañes desde el Sumapaz. Pues yo que estoy desde el Bichada, desde Puerto Carreño, y sí, creo que sí, es más fuerte en la ruralidad, ya vamos a ver, hablar sobre ello, pero efectivamente sí, no es solo Sumapaz, sino en general. Entonces,
Profe, se te apagó el micrófono. O sea, que no sé hasta dónde me escucharon. ¿No me escucharon nada? Di gracias a Consuelo. Nada, perdón. No, Bueno, señora. decía que voy a retomar varias de las ideas que me comentaba Consuelo sobre como lo distinto de la ruralidad. Y en ello, pues voy retomando que efectivamente la violencia de género, pues se ancla en esa sociedad patriarcal que nos has dicho que a la mujer hay que minimizarla y que lo que más tiene valor es, o más bien, lo masculino, ¿no? Y violencia de género, entonces, según la OMS, corresponde a cualquier acción o conducta que se desarrolle a partir de las relaciones de poder desiguales basadas en el género, o sea, desiguales en que mujer inferior a hombre, donde se sobrevalora lo masculino y se le resta valor a lo femenino. Y aquí viene lo que bien nos mencionaba Consuelo desde su experiencia muy sabiamente, y es que este tipo de violencias, como una expresión de ellas, el machismo, son mucho más profundas en los contextos rurales, en la situación de raza, clase y orientación sexual. Es decir, yo, Viviana, mujer que soy urbana, que si bien ahora habito en la ruralidad, soy urbana, tuve acceso a la educación, seguramente las violencias que me han atravesado en mi vida son distintas a una mujer indígena o a una mujer campesina de clase popular, ¿no? Y a una mujer indígena de una comunidad aislada, donde no hay acceso a ofertas estatales, o donde las limitantes son muy bruscas para acceder a sus derechos fundamentales. Entonces, con ello quería decir que muy bien el comentario de Consuelo, porque efectivamente hay unas dobles o triples discriminaciones a las mujeres en razón de su raza, de su clase, de su orientación sexual, y también, pues, entre ellos, pues, está inmerso el ser rural. Con ello, entonces, quiero pasar rápidamente, porque ya vamos una hora, a los tipos de violencias. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, se han logrado identificar múltiples formas que atañen a eso. Las mujeres vivimos el día a día con unas violencias distintas solo por el hecho de ser mujer en este sistema donde nos han dicho que ser mujer tiene menor validez. Entonces, una de ellas es la violencia sexual, que tiene que ver con todos este tipo de actos sin consentimiento que atraviesan por lo sexual. Y con ello quiero decir que no es solo la violación, es decir, como que siempre que hablamos de la violencia sexual es como, no, es que la violó, no la violó. No, cuando se habla de la violencia sexual, que es de las violencias más fuertes, la violencia más fuerte, se habla también de actos o insinuaciones que no son consensuadas y que pasan por lo sexual, es decir, los roces, el tocar, todo este tipo de actos sexuales que nunca fueron consensuados con la mujer es violencia sexual, ¿sí? Y eso, como nosotros como educadores y educadoras populares, es muy importante tenerlo en el radar para no permitir, frenar y denunciar todo este tipo de violencias. Otra violencia es la violencia física, que es la más visible, ¿no? La que más se muestra, que pues es los golpes, los morados, los empujones, no sé, todo esto, que el ácido, todas estas cosas son violencia física. Está la violencia psicológica, que la violencia psicológica es mucho más silenciosa, es la más invisible. Está el minimizar a la otra, el decirle que por ser mujer no puede, el ignorarla también. Cuando las parejas, por ejemplo, todo el tiempo subvaloran lo que la otra persona hace, ¿no? Lo ve como menos, como que es más importante yo que llevo la comida a la casa y no tanto mi mujer que la cocina, ¿sí? Como ese tipo de comportamientos psicológicos, los insultos, los apodos, todo eso genera unos impactos psicológicos en la mujer. Con este tema de las violencias también quiero decir que muchas de ellas son mucho más visibles en el escenario privado, es decir, en las relaciones de pareja, pero que se reproducen en otros escenarios. Es decir, la violencia sexual, la física, la psicológica, es mucho más fácil ejemplarizarla o visibilizarla cuando es en pareja, pero ello no exime a que ocurre en la escuela, en la universidad, en el bus, en
en la fiesta, en la calle, ¿listo? Existe otro tipo de violencia que es la económica o patriarcal, o patrimonial, perdón, que es cuando a la mujer se le restringe su decisión por el uso de sus bienes y su dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a contarles un caso de violencia económica o patrimonial, y es que el esposo, su pareja, le escondía la cédula para que ella no saliera, ¿sí? Para que no saliera a un bar porque en el bar le pedían la cédula para entrar. Eso es violencia económica, eso es violencia patrimonial. Hay otros tipos de violencia mucho más recientes, o de los que se hablaban más recientes, que la violencia obstétrica, que tiene que ver con la violencia sobre los cuerpos de las mujeres cuando acceden a servicios de salud orientados a la mujer, de salud sexual y reproductiva. Y digamos que esas violencias obstétricas tienen que ver de la forma como se concibe nuestro cuerpo y el irrespeto que se le da a nuestro cuerpo por parte del personal de salud, casi que generalmente. Hay otra violencia que tiene que ver con la violencia política, que también es mucho más reciente, que habla de cómo se coarta el derecho de decisión política o de participación política de las mujeres. Y otra última, que es la violencia institucional, que tiene que ver con cómo las entidades, sí, el Estado mismo revictimiza lo que le sucede a las mujeres. Un ejemplo muy claro es cuando una mujer es víctima de una agresión sexual o una agresión física y va a la policía, y la policía lo que hace es pedirle que cuente su testimonio, y después va al hospital y tiene que volver a contar su testimonio, y después va a la comisaría de familia y así, y todo el tiempo se le pide que cuente otra vez y no se le cree y se le cuestiona, porque eso es otro común denominador de la violencia de género, es que se cuestiona. Si a ti te roban un celular, todo el mundo sabe que te robaron el celular, pero si tú eres víctima de una violencia sexual, de una violencia física, todo el mundo va a empezar a cuestionarte que tú fuiste el culpable o la culpable de haber tenido esa violencia, ¿no? Con esto quiero decir como que estas violencias están interrelacionadas, una conlleva a la otra. Teníamos acá esta imagen que es un violentómetro, que justamente lo que marca es eso, que las violencias más sencillas, más invisibles, por decirlo así, van escalando hasta poderse convertir en las violencias físicas y sexuales, que son pues como las más agresivas y más dañinas, ¿no? Hasta llegar al punto del feminicidio, que es la muerte por la intención o el homicidio por solo la condición de ser mujer. Con ello quería decir que estas violencias están completamente relacionadas, una antecede a la otra, y asimismo no están exentas a que solo sean ejercidas por nuestra pareja, sino también por otras mujeres o en otros contextos, que no necesariamente tiene que ser el hogar, sino también lo laboral. Y con ello retomar esta idea de cómo las violencias de género pues están en todos los ámbitos, y si bien han habido unos esfuerzos institucionales en reconocerlas, nosotros como educadores y educadoras pues tenemos una gran responsabilidad, y es cómo las hacemos visibles, ¿no? Ese primer ejercicio de identificarlas, hacerlas visibles y denunciarlas, ¿no? Bueno, lo de la denuncia tiene todo un debate, pero por lo menos el reconocerlas y el no aceptarlas, el saber que no está bien que ejerzan contra en las comunidades, con nuestras familias, nuestras amigas, este tipo de actos que distan de esas expresiones pues de desigualdad de género tan fuerte que ya hemos mencionado. Esto quería traer también este tema del iceberg, que es como una figura que nos muestra que hay unas violencias que son muchas y muy invisibles, que son del día a día y del cotidiano, y otras que son las más evidentes, que es como, ay, sí, es que él le pega, o que la asesinaron por ser mujer, que el marido la cogió a golpes y la asesinó. Eso es lo más visible, pero que detrás de todo eso hay un sinnúmero de agresiones que ocurren día a día y que las hemos normalizado, porque lo más peligroso de eso que llamamos patriarcado es que consideramos que es normal que a las mujeres nos traten así, o que es normal que recibamos ciertos comportamientos que lo que están haciendo pues es vulnerando mi dignidad.
Eso por ese lado, como señalas que las violencias son múltiples, están interrelacionadas, suelen escalar, no son ajenas al solo el contexto intrapersonal el novio, la novia, la pareja, la familia, sino que escalan, que están en diferentes ámbitos, y pues de la importancia de nosotros como educadores de reconocerlas y de ponerles un freno. ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien, muy interesante. Súper, súper. Voy a prender un momentico la luz. Permítame. Ya. Para continuar. Listo. Bueno, con lo de la reflexión de las violencias, quiero traer de nuevo lo que mencionaba Consuelo, y es que las violencias se profundizan aún en las condiciones, pues, cuando las condiciones de desigualdad son más apremiantes, es decir, las mujeres indígenas y campesinas viven unas violencias mucho más profundas que las mujeres urbanas, o incluso en la misma urbanidad, en la vida urbana, las mujeres de clase media, baja, popular, sufren unas violencias muy distintas, mucho más fuertes que las mujeres que tienen una vida privilegiada. Y con esto pues doy un ejemplo muy fácil, no vives lo mismo cuando vas de tu casa a la universidad en un Transmilenio, tu cuerpo no interactúa igual a cuando vas en un taxi. ¿Sí? Y con esto quiero decir que las mujeres todos los días, desde que salimos de nuestras casas o al interior de ellas, estamos sometidas a unos tipos de violencia que también están designadas por la clase y el lugar que habitamos. Eso por este lado. Lo otro que quería señalar es que estas violencias no son nuevas, es decir, el hablar de esas violencias es algo muy reciente, relativamente reciente, pero que han estado históricamente ahí. Y hasta hace poco normativamente se han empezado a reconocer. Y con ello voy a pasar esto muy rápido, pero solo decir que existen unos marcos normativos, o sea, esto no es el tema de las violencias o de que las mujeres son mayoritariamente discriminadas, no es algo como un cuento loco que se inventaron las feministas, sino que efectivamente hay toda una normativa internacional que lo sustenta, donde dicen hay unas desigualdades hacia las mujeres y hay que frenarlas. Entonces, aquí dejo, no las voy a mencionar, pero son algunas convenciones en el marco de tratados internacionales de derechos humanos en relación a las mujeres desde 1933 hasta, creo que el más reciente es 2002. Y voy a pasar rápidamente aquí pues como a la normativa nacional. Quiero traer solo dos leyes que me parece importante como compartirlas en este espacio. Una es la 1257 del 2008, que es donde se dictan medidas pues para la sanción en las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, y se dan las posibilidades pues a las mujeres para que se informen, se denuncien y soliciten medidas de protección y soliciten medidas de atención en caso de ser víctimas de estas formas de violencia y discriminación. Es decir, solo hasta el 2008 el Estado colombiano reconoció que las mujeres estábamos siendo sometidas a unas violencias solo por nuestra condición de ser mujer, y que frente a eso tenía que actuar. Digamos que es tarde, pero son pasos que se han dado, y hay que decir que no son pasos que se han dado porque el Estado sea generoso y se siente a pensar un día que existe la violencia y que hay que hacer algo contra ella, sino que todos estos avances en términos normativos, tanto internacionales y nacionales, es una lucha histórica de las mujeres, quienes se han atrevido, así como cuando empezamos la sesión hablando de las mujeres que nos inspiran, y es que las mujeres que nos antecedieron se dieron la lucha, se dieron la pela por tener el reconocimiento institucional sobre estas violencias, y con ello pues también de exigirle al Estado que actúe ante esto. Entonces, una que me parece muy importante es esta, la 1257, porque por primera vez se dictan unas normas para prevenir esta violencia y se reconoce. Y en ella hay unas cosas muy importantes que nosotros no solo como educadores, sino como ciudadanos podemos advertir, y es que la violencia contra la mujer al interior del hogar
es sumamente dañina, ¿no? Entre eso de la violencia de género y la violencia intrafamiliar, a veces hay como un hilo muy invisible porque es en el interior del hogar donde estas violencias suelen ser mucho más visibles, ¿no? Pero entonces esta ley reconoce pues que institucionalmente hay unas desventajas para las mujeres y que las mujeres tienen las posibilidades de, al momento de denunciar, de unos actos muy puntuales y que pareciera algo lógico, pero que a nivel institucional o en esa violencia que llamamos violencia institucional sigue siendo imperante. Es que yo les voy a contar, yo estoy en Puerto Carreño, Bichada, que es en la frontera con Venezuela, entonces trabajamos mucho con población migrante y hay un desconocimiento, esta ley es del 2008, o sea, ya hace 12 años y hay un desconocimiento tan fuerte que hasta hace poco las mujeres que en sí eran migrantes, que eran víctimas de sus agresores, la comisaría de familia las obligaba a que ellos se sentaran a dialogar y a tratar de conciliar para que su hogar no sufriera fracturas después de que el esposo le pegaba, sentaban a la señora que conciliara con su esposo y llegaran a un feliz término, o funcionarios diciéndoles que por qué no iban y se comían un helado y se reconciliaban. Eso es violencia institucional. Y esta ley reconoce eso y dice, la mujer que ha sido víctima de este tipo de violencias no debe confrontar a su agresor, o sea, puede decir no ser confrontada, sí, no sentarla a conciliar con su agresor. Es importante como que esta ley también proporcionó medidas para que separara al agresor del ámbito familiar, ¿no? Porque lo que estaba pasando era que la mujer era agredida en el hogar y tras del hecho era la mujer la que se tenía que ir del hogar. Y sigue pasando, ¿no? Pero esta ley por lo menos dice, no, pilas, no es así, el que se tiene que ir es el agresor. Así compartan la vivienda y así la vivienda sea del agresor. Entonces, este tipo de cosas es muy importante porque le han costado la lucha de las mujeres y han costado la vida de las mujeres. Y con han costado la vida de las mujeres, quiero pasar a esta, que es una ley mucho más reciente, que es la 1761, que lleva por nombre Rosa Elvira Celi y es justamente en eso, es decir, los accesos a los derechos, nadie nos los ha regalado, sino ha sido pues todo un camino de lucha, y en este caso pues que ha costado la vida de muchas mujeres que hoy sus crímenes siguen en impunidad, y en un caso específico pues es el caso de Rosa Elvira, que pues a raíz de toda la lucha que los familiares de Rosa Elvira vienen haciendo y de toda la discusión social que se viene haciendo sobre el caso de Rosa Elvira Celi, que fue asesinada, pero previo a su asesinato tuvo toda una serie de violencias físicas y sexuales supremamente absurdas, el Estado reconoce que hay algo que se llama el feminicidio, que es como el punto culmen de la violencia hacia las mujeres, y es que a nosotras nos pueden asesinar solo por el hecho de ser mujeres, en contextos de relaciones de pareja, exparejas o de violencia intrafamiliar o contextos de violencia sexual. Y ese reconocimiento es muy importante porque, aunque ustedes no lo crean, hay muchos países en Latinoamérica principalmente que ni siquiera se reconoce el feminicidio, es decir, que todavía tienen muchos caminos largos por reconocer que las mujeres vivimos pues unas violencias distintas. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Estoy hablando muy rápido o todo bien? Bien, profe. ¿Bien? Sí, señora, eso está bien. Listo, gracias, Nicole. Está excelente. Listo. Entonces, Sí, con esto, muy bien. súper, quería cerrar como, ¿qué es eso que se entiende por las violencias de género? Recordarles que son múltiples, que están todos los días ahí, que tenemos un deber grande y es identificarlas, nombrarlas. A mí no me, cuando yo voy en la calle y me echan un piropo, no es un piropo, es un acoso, porque yo no le pedí a la persona que me echaba el piropo que me lo diera, porque no quiero que opinen sobre mi cuerpo. Y eso me parece que es importante reconocerlo. Efectivamente, pues es todo un reto en la ruralidad, que como bien lo mencionaba Consuelo, hay mucho todavía pues por construir, desentrañar. Seguramente cuando se vean con la profesora Alex, que viene de un contexto mucho más rural, van a poder ampliar la discusión. Y aquí la idea sería ya pasar como a un tercer momento,
que tiene que ver con la mujer y el territorio, con esto que veníamos hablando de la mujer en la ruralidad. Y es que históricamente pues se ha reconocido que en Colombia, vamos a centrarlo solo en Colombia el problema central del conflicto también es qué hacer con las tierras. Digamos que Colombia es un país que tiene altos índices de distribución desigual del territorio. No sé si saben que más o menos el 82% de la tierra colombiana está en el 2% de los colombianos, es decir, gran parte de la tierra en Colombia está en muy poquitas manos, que son unos sectores empresariales muy específicos de diferentes sectores de las economías, que son los dueños y acaparan, esa es la palabra, acaparan esas tierras, mientras que alrededor de 7 millones de desplazados no les han devuelto sus tierras pues en esa misma dinámica de lo que ha dejado el conflicto. Y aún así es tan desolador el panorama que en ese país llamado Colombia, donde hay esa mala distribución de la tierra, donde muchos no tienen nada y pocos tienen casi todo, pues el panorama resulta peor aún para las mujeres. Y más cuando son mujeres víctimas del conflicto, mujeres rurales, pues no solo se tienen que enfrentar a estas violencias que identificamos anteriormente, como las violencias seguramente sexual, física, psicológica, que cuando hay conflictos son mucho más crudas. Es decir, no son las mismas violencias en el ámbito del hogar o familiar que cuando estas violencias las ejercen actores armados. Hay unas implicaciones distintas para el cuerpo y para la mente. Y con ello, entonces, ser mujer rural en Colombia tiene unas implicaciones supremamente fuertes cuando hablamos de violencias. Y yo soy una mujer urbana que por gusto y pasión termino trabajando en la ruralidad, entonces seguramente aquí me acompañan mujeres que están mucho más empapadas de este tema desde sus mismas experiencias de cómo el conflicto también nos ha tocado y nos ha jodido el ser mujer, la misma crianza también o el sentido de la crianza se ha cambiado en ello. Entonces, pongo aquí una foto de una comunidad indígena de los Maibén Masiguar de Caño Mochuelo. Ustedes estuvieron hace poco con Abelardo y con Paola, que trabajaban en un proyecto sobre la soberanía alimentaria en el resguardo de Caño Mochuelo. Y con ella quiero evocar que eso de lo difícil que resulta ser mujer en la ruralidad, pero aún más de ser mujer indígena, y que pues desde mi experiencia les puedo compartir acá en Puerto Carreño lo difícil que es ser mujer indígena y ser mujer migrante, y como acá justo en la frontera con Venezuela existe una condición particular y mixta, que son los pueblos binacionales. Son pueblos ancestrales que históricamente, como el Sicuani, el Piaroa, Curripaco, que ancestralmente no tenían vínculo de frontera ni de Colombia, o sea, que para ellos allá no era Colombia ni acá era Venezuela como lo entendemos nosotros, sino que todo era un mismo territorio que andaban libremente. Sin entender de palas y demás, y que en ese Dala la frontera, y ahora actualmente pues con toda esta crisis política con Venezuela, pues el reconocimiento de la binacionalidad de estos pueblos es nulo, es decir, son pueblos que históricamente son tanto de Venezuela como de Colombia, porque han caminado a ambos países en sus ejercicios seminómadas y nómadas, pero ningún estado los ha reconocido. Entonces acá donde estamos en Puerto Carreño, el tema de la falta de reconocimiento por parte del Estado hacia esos pueblos es duro, y aún más si son mujeres, o sea, es como doblemente discriminadas en el sentido que las mujeres de los pueblos indígenas han sido sometidas a unas violencias no solo en el marco del conflicto armado, sino violencias institucionales fuertes, como por ejemplo métodos de planificación de impuestos, o sí, es decir, que no pasan por el consenso sobre el cuerpo de las mujeres indígenas, sino ni tampoco por el previo conocimiento de informar a estas mujeres sobre qué implica estos métodos anticonceptivos, sino que son impuestos y ya. Porque muchas de estas mujeres no hablan castellano, ¿no? En las comunidades indígenas fronterizas, como en muchas otras,
tienen un capitán o un líder quien interlocuta con las instituciones y quien concerta con las instituciones, y pues la voz de la mujer se ve relegada, y aún más en las comunidades indígenas, donde el tema pues también del cuerpo, como le entiende la occidentalidad, tiene unas diferencias grandes. Y en ese sentido, por ejemplo, acá en Puerto Carreño hemos identificado unas violencias muy fuertes hacia las mujeres indígenas, y es que se les niega la total decisión sobre su cuerpo, y se les niega tanto en el sentido de obligarlas a tener métodos anticonceptivos sin ellas saber eso que implica físicamente. Y también se les obliga a ser mamás muy jóvenes, ¿no? Y al entender que después de su ciclo menstrual pues ya están listas para tener una familia, un sustento y demás. Y asimismo hemos identificado ejercicios de trata de personas, mujeres indígenas inmigrantes en la frontera. Entonces, todo ello para decir que todas estas violencias que nombramos anteriormente existen, son visibles en el día a día de muchas de nosotras, pero que si uno se va a los territorios, a los territorios en conflicto, o acá más específicamente en las zonas de frontera, pues las mujeres están atravesadas al día a día de un sinnúmero de violencias que quedan completamente impunes, donde si bien se ha adelantado mucho en términos legislativos, como lo que les contaba, los marcos normativos que ya existen, esto resulta casi que desconocido. Es decir, acá en Puerto Carreño, donde yo estoy, no hay ni siquiera una Secretaría de la Mujer o una Secretaría de Asuntos de Género, ¿no? Que sería como lo mínimo que uno esperaría, sino por el contrario se promueven pues este tipo de políticas sin una consulta previa a las mujeres en algo tan fundamental como su derecho a decidir sobre su cuerpo, si quiere o no planificar. Y aún más, que es peor o resulta peor, y es que estas mujeres son de etnias que la Corte Constitucional ha considerado como etnias al borde de la extinción. Hay un auto de la Corte que es el auto 004, que habla de que hay pueblos originarios al borde ya del exterminio, tanto físico y cultural, y en ellos reconocen varios de los pueblos que habitan la frontera colombo-venezolana, como son los Sicuani, como son los Amorúas, como son los Teapocos. Y el Estado en este momento está poniéndole métodos de planificar a pueblos que están al borde de la extinción, ¿no? Entonces son violencias supremamente fuertes y que están muy acalladas, y que visibilizarlas también resulta ser muy fuerte, porque como bien lo mencionaban ustedes, en la ruralidad del tema todavía hasta ahora se está nombrando, ¿no? ¿Cómo vamos ahí? Me siento como hablando mucho. Vamos claros, ¿alguno quisiera mencionar algo sobre también cómo se evidencian esas violencias de género en sus territorios, desde los lugares que nos saludan o quienes nos acompañan? Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Andrés. Bueno, yo soy Andrés Liz, yo vivo en Chía, pero pues nací en el Meta, en Villavicencio. Digamos que el tema de género y violencia contra la mujer es algo que a mí por lo menos me causa mucha intriga y curiosidad realmente, porque pues hay gente que no lo percibe dentro de su vida diaria, dentro de su diario vivir. En eso orden de ideas, ¿hasta qué punto se considera que algo es que se considera violencia? ¿Hasta qué punto se considera eso? Y lo digo más, digamos, como en el caso, y su merced lo decía, en el caso del piropo, porque hay mujeres que inclusive hasta defienden el piropo diciendo pues que eso no es violencia, porque eso es un halago, ¿sí? Y pues también está la otra postura que dice, no, evidentemente sí es violencia, porque es acoso, inclusive acoso sexual es eso. Entonces, como eso, como hasta qué punto es violento, o si el solo hecho de ser piropo ya lo hace violento, o si lo hace violento el hecho que se sienta incómoda la mujer con eso. Eso, esa es como mi...
Sí, Andrés, entiendo. Y tiene que ver mucho con lo que nos mencionaba el compañero Jesús al inicio y la respuesta que Magola le daba, y es que pues las mujeres no estamos exentas del machismo, o las mujeres no estamos exentas de este tipo, pues como de ejercicios, de lo que nos han hecho entender que está bien que proyectemos como ser mujer. Yo te puedo decir que personalmente siento que sí, que sí hay... que es violento que alguien mencione cosas sobre mi cuerpo sin que yo lo consulte, pero que también quizás muchas mujeres no lo ven así, en la medida que nos han enseñado, justo ese sistema patriarcal nos ha enseñado que las mujeres valemos en la medida de lo que nuestro cuerpo represente y no lo que represente nuestra mente, nuestro sentir o nuestra historia o nuestro saber hacer. Es decir, que ser mujeres, ser igual a un cuerpo y no ser mujeres más allá de lo que corpórea y materialmente se vea. Entonces, claro, es difícil como de construir esas miradas porque están supremamente interiorizadas, ¿no? Y cuesta, cuesta. Gloria dice, quisiera saber si hay la posibilidad de conseguir esos relatos de las... Eso es todo un reto. Lo que nos pregunta Gloria. Yo no sé, por acá están mis compañeros Sicuanis de la Primavera, por si también le quieren responder a Gloria, y es de conseguir los relatos de la mitología sicuanis sobre las mujeres. Es difícil, hubo un proyecto del Ministerio del Interior hace como 6 años que sacó un compendio de relatos, entre esos de la mayora Rosalba Jiménez, que es como un referente sicuani en la Orinoquía a partir de el rescate de la ancestralidad. Si quieres, busquen Rosalba Jiménez, y entre ellos están varios relatos de Rosalba, de la mayora Rosalba, pero es difícil porque justamente la Orinoquía es uno de los sitios más inexplorados en términos de el rescate de lo ancestral. Bueno, me alegro escuchar a Andrés. A ver, Isaías. Sí. Yo estoy analizando el siguiente caso y quiero que me ilustres cómo lo desarrollaría. La situación problema es esta. Voy a dar la charla que tú estás orientando aquí a una comunidad indígena del pueblo tucano oriental. Y voy a hablar, y uno de su punto de vista, de su cosmovisión, la que yo llevo. Yo miro que la señora está en la chagra sembrando, cultivando, y yo llego, no, pero eso es un trabajo de hombre, o sea, esto es un trabajo pesado. Y sé también que dentro de la concepción de la comunidad tucano hay una relación de fertilidad y una cosa que sobrepasa mi visión y que hace que le da sentido lo que la mujer está haciendo en la chagra. O sea, yo sé que eso es pesado para ella. Pero cómo, o sea, ¿será que ahí sí nuevamente llegamos a la colonización de concepciones, a alienar nuevamente la concepción de la mujer indígena con relación a estos temas? Porque es sin respetar también la concepción que la mujer tiene, que los pueblos indígenas tienen con relación al trabajo y otras cosas. No estoy hablando exclusivamente de la violencia, no, sino de la concepción que tienen con relación al trabajo en esta cuestión de género. Entiendo, Isaías, te refieres que si tú llegas y la encuentras trabajando en la chagra, o sea, haciendo el trabajo rural, tú creerías que, o sea, tú lo que me dices es como que eso no estaría bien, que ella estuviera asumiendo ese trabajo rural. Desde mi concepción, digamos que campesina, ese trabajo lo tendría que desarrollar generalmente un hombre. Los pueblos indígenas, el ¿Y tucano, por qué crees que el pueblo tucano, por la cultura, es la cultura. Aquí uno nació en la cultura y nosotros nos movemos por la cultura. Ahora, y lo que tenemos que preservar y conservar es la cultura. Entonces, sí, o sea, la cultura indígena. Si llevo esta charla, ¿y cómo la enfoco entonces para decir, mientras que tú ves el hombre sentado porque ya arregló todo lo que era el terreno para la siembra y la mujer es la que está como que pendiente a la cosecha, a todo esto? ¿Cómo tratar este tema de equidad de género
sin violentar la cultura indígena? Muy buena pregunta, Isaías. Muy buena pregunta porque yo siento también que es como todo un reto para quienes trabajamos con las comunidades rurales, con las comunidades indígenas específicamente, y es que de algún modo el llevar ciertos discursos como por ejemplo de la necesidad de la igualdad de las mujeres, el llevarlos también termina siendo de algún modo una forma de colonizar, ¿no? De llevar otro saber. Entonces yo sí creo que hay unas experiencias muy importantes que resaltar y de las que uno puede aprender mucho y tiene que ver, por ejemplo, con las mujeres en Bolivia, con las organizaciones indígenas de Bolivia, con lo mucho que ellas se han cuestionado justamente cómo ese patriarcado y ese machismo no solo lo trajo la colonización, sino que ya existían unos actuares y unas acciones propias en lo cultural. Y con ello también, por ejemplo, las mujeres nazas del Cauca, Alex, con quienes ustedes se van a reunir en el sábado, les contará mucho mejor y también cómo las mujeres campesinas se atreven a despatriarcalizar sus organizaciones campesinas y cómo las mujeres indígenas, por ejemplo, del Cauca vienen haciendo, las nazas vienen haciendo un trabajo súper duro, las mujeres guayú también de la fuerza guayú vienen haciendo un trabajo muy fuerte de cómo hablar del género, entendiendo que hay una lucha y una apuesta por la preservación de la cultura indígena, que es eso que tú dices. Y eso creo que es un punto muy importante. Yo no me siento en capacidad, digamos, de responderlo primero porque no soy indígena, no me autorreconozco como indígena, y eso también generaría a mí como una falta de respeto, porque ya hay mujeres indígenas que lo están haciendo, es decir, que están hablando de las violencias, de la necesidad de patriarcalizar sus comunidades, pero sí considero que lo que nosotros podemos hacer es ser muy respetuosos de lo propio, ser muy respetuosos de la cultura, pero volver al atrás de las mujeres. El reconocimiento y la visibilización de las historias de las mujeres, el darle la palabra a las mujeres, el posibilitar que las mujeres asuman también los espacios públicos, que salgan de lo privado, el posibilitar los liderazgos de las mujeres son pasos importantes en los que nosotros podemos ayudar en las comunidades. Y con ello insistir que, digamos, acá en la Orinoquía también el machismo es supremamente fuerte, pero creo que hay una puja muy importante que dar y es visibilizar esos liderazgos de las mujeres, de las matronas, de las mayoras, el sentarse a escuchar en comunidad. Por ejemplo, nosotros hacíamos en alguna comunidad un ejercicio muy interesante, era sentar a toda la comunidad en asamblea a escuchar las historias de las mayoras y el reconocimiento pues del saber de las mayoras de la comunidad, el reconocimiento de los rituales propios del ser mujer, la reconstrucción de la memoria de las ancestras, la exaltación de las artesanías. Bueno, aquí Luz Milena está alzando la mano y le quiero dar la palabra porque Luz Milena es una mujer lideresa indígena sicuani con quien he tenido la oportunidad de trabajar y seguramente también nos dará más orientaciones, pero efectivamente, Isaías, es todo un reto, porque de algún modo si tú llevas este discurso supremamente urbanizado y como quitándole contexto de lo rural y desconociendo lo que tú llamas lo propio, la ley de origen de cada pueblo, pues se hace un daño inmenso. Yo creo que más allá de uno llevarlo, nosotros podemos acompañar algunas reflexiones, pero la respuesta está en las mismas comunidades. No es como que yo, Viviana, les llevo la respuesta sobre lo que es violencia de género, sino más bien propiciar las reflexiones y son las comunidades mismas quienes tienen al interior la respuesta. Efectivamente, sí es muy, muy espinoso de no ser irrespetuoso con su ley de origen y con su cosmovisión. Y lo que hemos hecho en otras experiencias es justo profundizar, escarbar en la cosmovisión, cuál es el lugar de la mujer en esa cosmovisión. Y esa pregunta por el lugar de la mujer en la cosmovisión, por el lugar de la mujer en la ley de origen, da muchas respuestas a las comunidades. Entonces voy a darle la palabra a Luz Milena Lara, creo que me había levantado. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes. Te escuchamos. Bueno, mi nombre es Luz Milena Rincón Lara, soy de la Primavera Bichada, vivo en el territorio indígena El Trompillo, soy de etnia sicuani. Lo que mi compañero dice, que nosotros como indígenas por cultura, desde pequeño nos inculca que debemos trabajar
es el UNUMA. Lo que está haciendo la señora ahí representando es el UNUMA. ¿Qué es UNUMA? Es trabajar en equipo, tanto mujeres, hombres y niños. En la cultura sicuani siempre, hasta con los vecinos, eso se llama UNUMA, trabajar en equipo. Lo que está haciendo la señora, los hombres, ellos trabajan, como dice el señor que había expuesto en delante, obvio que los hombres, pues los trabajos pesados, ellos socolan el monte, tumban derriban el monte. Entonces nosotros apoyamos es en la parte de siembra junto con los niños. Ellos hacen una reunión, porque toda la comunidad participa, hacen una reunión y les dicen, o sea, hacen un plan de trabajo o con, digamos, mañana me toca a mí, pasado mañana a Julano, o sea, como un cronograma de trabajo en UNUMA. Entonces, por cultura, nosotros, pues, sobre todos estos temas que está diciendo mi compañera Viviana, pues, hasta en el 2008, 2007 en adelante, que gracias a ello, pues, nos llevan como esos mensajes de que de lo que nosotros estamos pasando son violencia intrafamiliar, que lo que estamos pasando son violencia contra la mujer. Entonces, para las comunidades indígenas, estos son temas nuevos, aunque lo vivimos siempre constante. Y como uno piensa que eso es normal, como por cultura, pero al llevar más allá de lo que me pasa a mí, que ya estoy más o menos comprendiendo, entendiendo, y uno lleva el mensaje a la casa y el macho, super macho de la casa va a decir, no, a usted le están lavando la mente, que yo no sé qué. Bueno, esos son como un choque, es con los hombres. Entonces, pues acá desde 2007 en adelante estamos tratando de que la mujer indígena esté participando en todas las organizaciones, que gracias que ellos, que la importancia que tiene la mujer en la organización. Ahora ya tenemos una secretaria en la organización o un capitán, que es la organización indígena que lleva, o un cabildante. Entonces son cositas que más o menos se logra. En la parte de que Viviana decía que a nosotros nos obligaban a que no tuviéramos hijos, que porque no tenemos económicamente cómo mantener a nuestros hijos, que porque venimos a traer a los niños a este mundo a sufrir. Bueno, ellos miran la parte económica, pero no miran que nosotros estamos como los animalitos en vía de extinción. Entonces, como ella dice, no tenemos esa potestad de decir, no, es mi cuerpo, no quiero, no lo voy a hacer, sino que llegan, no, es que viene la brigada a poner esto y tienen que hacer esto. No, o sea, nosotros no tenemos esa decisión de decir no, pero ya con lo que todos estos temas me hace reflexionar de que tengo que luchar más allá para poder llevar ese mensaje a mis compañeras, no las ancianas ya van a decir por cultura, que viene a atropellar, que yo no sé qué. Eso ya me toca es con los niños, con las niñas, y los niños que no sean tan machistas como lo están haciendo los antiguos, o sea, como cambiar esa página sin atropellar nuestra cosmovisión. O sea, hay una estrategia que estoy analizando para poder entrar con ello. Gracias por escucharme. Ay, gracias, Luz Milena. Me alegra mucho escucharte, siempre tan acertada y tan sabia. Y efectivamente, como un poco complementando la reflexión que hacía Isaías y después Milena, son temas nuevos, como bien lo decía Milena, para ellos como comunidad indígena, pero son temas nuevos en general. Y yo me atrevería a decir que para el mundo y para Colombia son temas muy nuevos, ¿no? Y efectivamente, creo que lo principal es como entender que no es normal que nos violenten, que no es normal que se tomen decisiones del cuerpo de la mujer sin consultar a la mujer. Y que evidentemente sí hay pues todo un sistema de creencias muy fuerte y que al interior de las comunidades indígenas es todo un reto, pero que son las mismas mujeres indígenas quienes se tienen que dar la pela y quienes se la han venido dando, así como Milena y muchas otras, en seguir reconociendo lo propio, lo autóctono, lo cultural, pero también romper esas condiciones de indignidad a las que muchas mujeres están sometidas al interior de sus comunidades, pero también por el mismo Estado.
Entonces, muy bello, en serio, gracias Isaías y gracias Mile por la intervención. Vamos a pasar en relación mismo a lo que comentaba Milena de las mujeres y el territorio y todo lo que ellas como lideresas han logrado y de todo lo que hay por hacer. A continuar un poco con unas preguntas. Traía este pequeño dato que visibiliza pues como las desigualdades tan fuertes en términos de la concentración de la tierra y con ello el reconocimiento de la mano de trabajo de la mujer. Por eso lo que decía Isaías y lo que nos dice Milena cae como anillo al dedo, y es que falta reconocer el trabajo y el aporte de la mujer rural en el día a día, es decir, es el trabajo más invisibilizado de todos porque finalmente las mujeres trabajan una tierra que ni siquiera el Estado les ha reconocido como una tierra propia. Entonces, según esto es un dato que saqué de Oxfam, y es que actualmente se calculan que existen en el mundo 1.600 millones de mujeres campesinas, de todo el mundo, mujeres como Milena y como muchas de las que están acá, que como mi abuela y como mi madre que cultivaron. Entonces, dice que es más de la cuarta parte de la población. De esas 1.600 millones de mujeres, solo el 2% es propietaria de la tierra. Dicen, y reciben únicamente el 1% de todo el crédito para la agricultura. Es decir, de esas 1.600 millones de mujeres, que es un montón, que todos los días se levantan a recoger los huevos de la gallina, a mirar el conuco, a trabajar la chagra, a organizar la minga, el unuma. De todo ese montón de mujeres, solo el 2%, que es una cantidad muy mínima, es dueña de la tierra que trabaja. Y con ello, por ejemplo, voy a coger el caso de Milena, y Milena es una mujer indígena que trabaja su tierra, trabaja su chagra, trabaja en comunidad, su conuco, porque ellos no dicen chagra, dicen conuco, y aún así, hoy en día el Estado no ha reconocido el asentamiento donde vive Milena como un resguardo indígena. Es decir, es y Milena ejemplifica muy bien lo que está diciendo acá, la historia de vida de Milena. Una mujer que todos los días trabaja la tierra, pero una tierra que ni siquiera en términos formales es la propia, es decir, de la que no tiene una escritura, o en este caso, al ser un territorio colectivo, una resolución del Ministerio del Interior que les diga que ese es su resguardo. Y asimismo, no solo es grave eso, sino que al interior pues, de las comunidades, y lo que se percibe es que no se le da el crédito al trabajo de la mujer, y es que el trabajo de la mujer no solo pasa por el cultivo, sino por la crianza, por el cuidado del hogar, y todo ese trabajo es supremamente invisible. Ya seguramente lo verán con Alex, y es como todo, si a eso le suman el componente político de las mujeres, que es ser líder, pues son muchos trabajos, todos no remunerados. Trabajos no remunerados que a la par se piensan como si fueran trabajos menos valiosos solo por el hecho de no ser remunerados. Bueno, y sigamos con esto. Y el 48% de la población rural son mujeres, doble o a veces triple discriminada, que es lo que hablábamos, ¿no? O sea, no solo el tema de ser mujer, sino ser mujer indígena, en muchos casos ser mujer indígena que no tuvo acceso a la educación, ser mujer indígena que no habla castellano, o en el caso de las campesinas también lo mismo, ser mujer, ser campesina, pobre, que no ha accedido a la educación, y que vive en escenarios de violencia. Entonces, aquí dejaba como algunas inquietudes como para ir cerrando y escucharlos sobre eso de qué significa la vida cotidiana de las mujeres, tener o no tener acceso a la tierra, en términos de las mujeres rurales, qué significa que una mujer como Milena, que lleva toda su vida viviendo en el asentamiento indígena El Trompillo, y hoy en día el Estado todavía no reconoce que su asentamiento es un resguardo, a pesar que todos los días lo cultiva, no solo para el sustento de su familia y su comunidad, y que todavía no tenga pleno acceso a él, o decir que este es mi resguardo, o qué significa que las mujeres en Vera, que están en Bogotá en condición de desplazamiento, tengan ese desarraigo tan fuerte de sus territorios a partir de la violencia.
¿Y eso qué implicaciones tiene para la sociedad? Es decir, cuando hablamos que las mujeres indígenas o las mujeres campesinas no tienen tierra, no es solo un problema de, ay, allá los pueblos indígenas y rurales, como todo lo que pasa en la ruralidad se suele desprender del impacto general que tiene, sino que efectivamente hay una relación muy fuerte entre toda una desigualdad mundial agreste, en este caso de país, como bien lo mencionábamos, de la inequitativa distribución de la tierra, es decir, el problema de la tierra y la mujer no es algo particular que le concierne a ella, sino que tiene unos efectos también para nosotros, así no lo queramos ver. Y es que efectivamente las mujeres y las comunidades indígenas pues son cuidadoras de la tierra, y al no tener acceso a ella o al ser despojadas de la misma, pues está generando un impacto muy fuerte en términos de su conservación y su uso. Y es que si las mujeres indígenas no son las que tienen esta tierra, ni los hombres ni las comunidades, ¿quién las tiene? ¿No? Y volvemos a la discusión que ya creo que la tuvieron en otras sesiones, y es en manos de quién está la tierra y pues qué es todo lo que sustenta ese sistema de despojo de la misma, y lo que implica que una comunidad indígena o una comunidad campesina o unas familias campesinas no tengan tierra, y es que básicamente el indígena sin tierra no es indígena, el indígena sin tierra no es indígena, la campesina sin tierra no es campesina, y el poder perdurar culturalmente, los modos de vida de los indígenas y los campesinos dependen de la tierra, y si ella no está, pues esos modos se desaparecen, se extinguen, que es como mencionaba Milena, estamos en vía de extinción, pero es una extinción que no solo es física, es decir, que de aquí a mañana no existan físicamente más Milenas, sino que de pronto sí existen, pero ya no se piensan como indígenas, o ya no se autorreconocen como indígenas, ya no hablan sicuani, ya no visten tradicional, ya no hacen unuma, sino hacen otras prácticas, y no necesariamente quiere decir que físicamente no existan más Milenas, sino que las prácticas dejan de estar, y eso pasa cuando hay una ruptura con el territorio. Y aquí en este país, pues ha sido, esas rupturas entre las mujeres y el territorio, pues han sido más fuertes porque somos el país con más desplazamiento forzado en América Latina, y con un montón pues, de víctimas de despojo y de desplazamiento, ¿no? Quisiera como también dejarles ahí esas reflexiones, porque un poco como les mencionaba al inicio, si bien existen como estas violencias particulares que atañen al cuerpo, al golpe, al abuso, al acoso sexual, a la violencia psicológica, a la violencia económica, a la violencia obstétrica que también hacen sobre nuestros cuerpos, hay una violencia estructural mucho más fuerte a la que la mujer también se enfrenta, y que tiene que ver pues, con un sistema capitalista que nos despoja, y que nos quita el acceso al territorio, y que no nos reconoce como poseedoras, que no nos da la oportunidad, digamos que en medio de ese sistema capitalista donde se alaba la propiedad privada, pues la propiedad privada resulta ser mucho más ajena para las mujeres. Hasta hace poco, en el 2011, la ley de restitución de tierras sacaba una directiva que ayudaba a que las mujeres víctimas del desplazamiento forzado y del despojo pudieran pedir sus tierras a nombre de ellas y no de su esposo, antes de esa ley lo que pasaba era que lograr la titularidad, si el predio había sido comprado con su esposo, y lograr que se lo titularan a la mujer, si el esposo ya no estuviera, era todo un enredo. Entonces, cosas que parecieran tan mínimas y tan obvias, son luchas muy cercanas, porque como lo dice Milena, pues todo este tema de las violencias es algo nuevo en el que todos hemos venido aprendiendo, y en el que seguro tendremos mucho más por aprender, por debatir, por reflexionar, por contrariar también, porque no quiere decir pues que todos tengamos que estar de acuerdo en todos, pero pues lo mínimo es saber que existen unas condiciones de desigualdad, reconocer que históricamente las mujeres hemos vivido unos escenarios mucho más adversos, que de nosotras se habla muy poco, que históricamente muchas mujeres que quisieron hablar fueron incineradas, acalladas, o que muchas de esas mujeres se tuvieron que haber pasado por hombres para poder hablar, ¿no? Como la historia que cuentan de las mujeres que se hacían llamar
mujeres del anonimato o se ponían como anónimo para poder publicar sus obras literarias. Entonces, todo ese tipo de violencias no tienen una carga histórica tan fuerte que por ello, como bien lo decía Milena, queda mucho por hacer con las nuevas generaciones. Y yo quisiera como cerrar el espacio también con ustedes, con la palabra de ustedes, porque siento que cada vez que ustedes hablan es mucho más valioso lo que ustedes dicen que mis monólogos, en términos de cómo creen que esto se pueda llevar ya para darnos estos 10 minutos de cierre, cómo creen que esto que vimos hoy de las violencias y reconocer que no solo existen estas violencias en el cuerpo, sino unas violencias al territorio, no que pasan no solo por quitarnos el territorio, sino por dañar el territorio, por modificar el suelo, porque en el suelo ya no se cultive el pan coger, sino que se cultive otras cosas que no se comen y se les vende a gente muy lejos. ¿Cómo creen que esas violencias tan múltiples que viven las mujeres rurales, por qué deben ser tratadas en la escuela o en los espacios de educación popular en los que nosotros nos movemos? O sea, ¿para qué hablar de eso? ¿Qué función tendría? Quisiera irme como con esa pregunta, pero también pues para poderles escuchar a ustedes. O si ustedes también desde su experiencia, porque yo reconozco pues que estamos acá con profes, que seguramente tienen procesos valiosísimos en sus regiones, si han hablado de estos temas en los ámbitos educativos, tanto institucionales como otros más informales, y cuál ha sido como la reflexión. Entonces quisiera como poder cerrar con esas preguntitas, que nos cuenten cómo ha sido esa experiencia, si han hablado de estos temas y si no han hablado, si les parece pertinente o no y cómo hablarlos. Buenas, ya para irnos. No sé si, no, se me acabaron las diapositivas, pero era eso, como una final en la pregunta sobre las violencias y la escuela, ¿no? Si les parece pertinente tratar este tema, cómo lo tratarían, o si ya lo han tratado y cómo les ha ido. Sí, buenas tardes. Hola, Elder. Buenas tardes. Muy interesante tu charla y muy importante. Y pues yo vuelvo al tema de lo que estaba hablando el compañero ahorita hace un momento, y es la dificultad que nosotros tenemos desde nuestra cultura para incidir en las comunidades indígenas, incluso en las campesinas, para que esos procesos se den, ¿cierto? Es supremamente complicado. Porque sí, efectivamente nosotros no podemos llegar desde nuestra cosmovisión a cambiar actitudes y costumbres en esas comunidades. Y entonces se vuelve un reto importante el trabajar el tema de la pregunta como estrategia. Ya que pues tú lo preguntabas que cómo hacíamos o cómo podíamos hacer nosotros. Entonces, por eso me surgió la idea de lo que nosotros hacemos nosotros como institución entre las niñas y entre los niños, obviamente, porque es un aprendizaje compartido, ¿no es cierto? No solamente se trata de enseñar o de generar en esa inquietud en las niñas, sino también de construir una conciencia colectiva hombre-mujer. Entonces, estamos en ese proceso y para nosotros, y yo todos los días en mis meditaciones, pues trabajo o pienso, pues, cómo puede uno hacer para construir preguntas y metodologías para incidir en esas comunidades, para que ellos construyan su propio conocimiento y sus propios conceptos, y que de ahí lleguen, pues, obviamente, a unas conclusiones propias adaptadas a su cultura, ¿cierto? Entonces, pues sí, eso es como la intervención y también como la reflexión que hago, que es un proceso de diario de trabajo. Gracias.
Gracias, Helder. Total, o sea, sí, no puede ser algo que transgreda, ¿no? No puede ser replicar como el mismo ejercicio colonial que hemos venido criticando y cuestionando. Tiene que ser con los otros, desde el saber del otro, desde el reconocimiento del otro, de las costumbres del otro. Me parece eso muy importante como lo recoges en la experiencia de la importancia de hablar de estos temas, pero también de siempre ser como autocríticos y muy reflexivos sobre las formas como se hacen, que pueden, sí, que pueden terminar reproduciendo ejercicios también de imposición. Entonces, chévere, chévere lo que nos cuentas. No sé si alguien más quisiera como aportar ya para ir cerrando, desde las experiencias que han tenido como educadores y educadoras populares, con sus comunidades o en sus experiencias laborales. Bueno, yo les tenía como un videíto de cierre en relación a lo que hablábamos de las experiencias de las mujeres bolivianas y cómo las mujeres del movimiento indígena de Bolivia también han venido trabajando en dos vías al interior de sus organizaciones, pero también sí, intentando despatriarcalizar sus comunidades y organizaciones políticas, pero también dándose la lucha de cara al Estado y por fuera de sus países también para el reconocimiento pues de las dignas luchas que han tenido las mujeres y las posturas tan fuertes que han tenido que asumir ante la guerra. Entonces voy a dejarlos y ya pasamos a despedirnos con este videito. Ojalá nos suene, ojalá se escuche. A ver, presentar una pestaña. Y ya vamos a terminar con este videito. No sé si ahí lo alcanzan a ver. ¿Ahí lo ven? Sí, señora. A ver. Señora. Una cosa es el machismo y otra cosa es el patriarcado. Eso es algo que hemos aprendido en el camino. No pasaba porque nuestros compañeros aprendan a cambiar a una guagua o a bañar o que laven los platos. ¿Sí le están escuchando? ¿Sí se escucha? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Vamos a ponerlo. No se escucha muy fuerte, pero vamos a ver. Una cosa es el machismo y otra cosa es el patriarcado. Eso es algo que hemos aprendido en el camino. No pasaba porque nuestros compañeros aprendan a cambiar a una guagua o a bañar o que laven los platos. Es más que eso, ¿no? Esa conducta es el machismo. Pero el sistema el asesor, opresiones, explotación. Espérame que porfis Marjorie o Claudia, no sé, hay varias que tienen el micrófono prendido, entonces sí, escuchemos de nuevo, perdón volverlo a poner, pero me parece como muy importante este inicio para que no perdamos la idea. Una cosa es el machismo y otra cosa es el patriarcado. Eso es algo que hemos aprendido en el camino. No pasaba porque nuestros compañeros aprendan a cambiar a una guagua o a bañar o que laven los platos. Es más que eso, ¿no? Esa conducta es el machismo, pero el sistema que genera opresiones, explotaciones, eso es el patriarcado. Pues por eso es importante reconceptualizar el patriarcado. En la reconceptualización, en lo que decía Julieta, entender al patriarcado como el sistema. No es un sistema más, no es producto del capitalismo, no es consecuencia de la colonización, no es una forma de racismo, no, es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Y qué nos hace pensar entonces eso? Que todas las opresiones, por ejemplo, la explotación que genera el capitalismo, ¿dónde se ha aprendido? ¿Dónde la humanidad ha aprendido a explotar? ¿No? ¿Dónde la humanidad aprende todos los días a que puede explotar? ¿Dónde se despierta un niño, una niña y sabe que puede explotar a alguien? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres. La humanidad aprende a explotar y a dejarse explotar
Porque en la casa hay una mujer que hace el trabajo de la casa, cocina, cría a los hijos, y ni siquiera eso se le llama trabajo, y nunca se reconoce ese trabajo. Entonces estamos viviendo al lado de alguien que es permanentemente explotada, y estamos explotando a alguien, que puede ser mi mamá, que puede ser mi abuelita. Entonces ahí la humanidad ha aprendido la explotación en el cuerpo de las mujeres. Ahí se sostiene el capitalismo también, en todo el trabajo que hacemos las mujeres, que no es pagado y que le beneficia no a mi esposo, que es el que sale a trabajar bien comido, con su ropa limpia, después de que yo he cocinado, yo he lavado, no le beneficia a él, le beneficia al patrón, al dueño de la fábrica, ¿no? A las transnacionales. Ellos se quedan con esa plata de ese trabajo que estamos haciendo las mujeres y que no es pagado. Y por eso la lucha es contra el patriarcado. Por eso la lucha es contra el patriarcado capitalista, neoliberal, colonial, racista, transnacional. Listo. ¿Alcanzamos a escuchar? ¿Se escuchó? Sí, señora, se oyó bien. Listo, súper. Sí. Con ese video de Adriana quería como cerrar la reflexión y que fuera en voz de ella y no en la mía, en la que se dijera efectivamente pues cómo es de cosas tan mínimas, o sea, cómo es de la explotación del cuerpo de las mujeres en el día a día, sin el reconocimiento del trabajo en el hogar, sin el reconocimiento del trabajo en el cultivo, el trabajo de la crianza o el mismo trabajo político, cómo eso también se reproduce en un sistema mucho más amplio que se sostiene de eso, es decir, el sistema capitalista, la explotación, que llaman la explotación por el hombre, es realmente la explotación, la primera explotación recae en el cuerpo de las mujeres cuando no se reconoce y no se visibiliza y no se le da valor a ese trabajo invisible. Me parece que, bueno, ese video de Adriana condensa muy bien esa discusión inicial que teníamos sobre cuál es la diferencia entre el machismo y cuál es la diferencia entre el patriarcado. Es que va más allá de que sea el papá el que le cambie el pañal a la niña, sino que va más allá, va desde un modelo económico que nos está quitando la tierra como sustento y como única forma de vivir y de que nuestra cultura perviva. Entonces, quería cerrar con esa reflexión y agradecerles también a todos ustedes por su asistencia. Para mí fue pues todo un honor poder acompañar esta sesión y poder compartir algo de mis saberes, pero también escucharles a ustedes y aprender de ustedes. Este diplomado ha sido como, yo me he podido conectar a varias sesiones también y este diplomado pues ha sido nutrirse de esperanza al ver tantos profes dedicados en la ruralidad, haciendo trabajos bellos por la gente, en un país que todos los días nos cachetea con noticias tristes. El encontrarlos a ustedes y conocer esos trabajos que han hecho es bastante esperanzador. Entonces, quería cerrar con ese agradecimiento, agradecerle a Sofi y a todas las personas que están detrás de la gestión de estos espacios que han hecho posible pues ya toda esta cantidad de sesiones. Gracias a ti, profe, por esta sesión tan linda y a los compañeros y compañeras por asistir también. Recuerden, el sábado a las 10 de la mañana nos volvemos a encontrar, entonces para que estén muy puntuales. Muchas gracias, profe. Gracias, Sofi, gracias a todos. Profe, muchísimas gracias. Hasta luego. Un gusto conocerles. Nos vemos el sábado. También voy a estar ahí pendiente escuchando a Alex, que es tremenda profesora de la ruralidad campesina. No se la pierdan. Buenísimo, para nada. Gracias. Gracias. Una feliz tarde, que estén muy bien. Muchas gracias. Feliz tarde para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. A ustedes. Mil gracias, profe. Mil gracias a ustedes. Muchas gracias.